esta primera mesa, yo estaba en la parte de atrás y de verdad de primera. Se nota que el foro de abogados pues son los operadores y los principales conocedores. Saben de la A a la Z lo que está pasando. Yo, si ustedes me lo permiten, quisiera dar la bienvenida al licenciado Alejandro Torres Estrada, vicepresidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal en la Facultad de Derechos de la UNAM, así como al licenciado Roberto Cuétara Canale, coordinador del Comité de Derecho Civil e Inmobiliario de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, al licenciado Eric Mena Moreno, subcoordinador de la Comisión de Derecho Civil del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, y el licenciado Carlos Vélez Rodríguez, coordinador de la Comisión de Derecho Civil de la Barra Mexicana de Abogados. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos esta segunda mesa de este foro denominado Las nuevas dinámicas procesales del derecho civil, donde se abordarán las distintas figuras, recursos, términos y procedimientos que deberán incluir el nuevo código con la finalidad de agilizar la resolución de los juicios y darle certeza a los ciudadanos de una justa resolución de los conflictos. La dinámica de esta mesa tendrá las siguientes reglas. Tiene 3 rondas. La primera es por 5 minutos, donde nuestros distinguidos ponentes posicionarán un tema y irán generando desde el inicio, si ellos desean, propuestas. Es libre. Viene una segunda ronda que será de 3 minutos, que les permitirá precisar, clarificar o bien aportar nuevas ideas y propuestas o problemáticas que ellos nos plantearán. Y la última ronda, la tercera, es una ronda de 1 a 2 minutos a manera de conclusión, que nos deja esta mesa y que nos deja su experiencia en la academia y en el mundo del litigio. Antes de ello, yo quisiera solicitar al maestro Mario Fernández de mi equipo de abogados, y al que a través de él quiero darle gracias a todo mi equipo de trabajo por su apoyo y que siempre están atentos para desde el Senado de la República poder servir a los ciudadanos como es nuestro mandato. Muchas gracias. Sin ustedes, mi equipo, Marcela, Sandra, José Luis, Araceli, Yola, que está allá afuera, muchas gracias a todos, a Jorge, gracias. Sin ustedes no sería posible poder seguir trabajando. Sí, les pido un aplauso para el equipo de trabajo. Así también como para el secretario técnico de la Comisión de Justicia, la senadora presidenta de nuestra Comisión de Justicia. Nosotros tenemos que trabajar en un equipo. Cuando las cosas las hacemos en unidad, siempre van a salir bien. Por eso yo le pido a Mario, sea tan gentil de leernos una síntesis curricular muy apretada de nuestros distinguidos ponentes. Sí, claro, con gusto, senadora. El licenciado Alejandro Torres Estrada, quien va a tener el uso de la voz, es vicepresidente del Colegio de Profesores del Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, es abogado postulante y catedrático desde hace más de una década de la propia UNAM, es examinador en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, es vicepresidente, ya lo dije, del Colegio de Profesores de Derecho Procesal, es expositor, ponente y conferencista en universidades y tribunales de la República Mexicana, investigador y autor de diversas obras en materia jurídica. Senador. Muchísimas gracias. Quisiera antes de iniciar poder dar las gracias a Alejandro Vaquero, director de Protección Civil, y a Hugo Solano, subdirector de Protección Civil. Muchísimas gracias por su apoyo, porque gracias a él no esperábamos tanta audiencia, se tuvieron que habilitar 2 salas más y tenemos, la verdad, pues un gran foro. Muchísimas gracias a los colegios, gracias a ustedes porque nos permiten tener la oportunidad de escucharles. Con estas, yo iniciaría destacando la frase del famoso procesalista italiano Francesco Carneluti, que señalaba ya desde inicios del siglo XX que aun cuando todas las otras reglas sean escrupulosamente respetadas, la obra del legislador nada vale si no responde a la justicia. Nuestra tarea de nada sirve si no les escuchamos. Por ello me permito ceder el uso de la palabra al licenciado Alejandro Torres Estrada. Adelante. Perdón. Muchas
Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, senadora. El tiempo que nos dan es muy corto para tantas ideas que se tienen en el ejercicio diario de la abogacía, de la academia, pues nos damos cuenta de los graves problemas que tenemos de impartición de justicia. Sin embargo, también nos damos cuenta de todas aquellas figuras que funcionan. Quisiera nada más recordar, porque es muy importante, aquella frase que se le atribuye a Newton respecto a caminar en los hombros de los gigantes. Nosotros estamos en generación que nos ha permitido conocer tantas legislaciones que han evolucionado que sería un error desecharlas, porque precisamente son la evolución jurídica que hoy nos tiene los procesos de alguna manera funcionales. Yo sé que la imagen y la percepción social es que no funcionan, pero lo que no atendemos es que principalmente no funcionan por la gran carga de trabajo. Un juzgado familiar termina con 2.300 expedientes al año nuevos, más todos los que tiene. Imagínense un despacho, solo por poner un ejemplo, que tenga en su archivo 10.000 expedientes activos. Bueno, esos son cada uno de los jueces en materia familiar que tenemos en esta ciudad. No podemos echarle la culpa nada más a la ley. Tenemos un grave problema de saturación de trabajo. Pero bueno, el tema que nos ocupa aquí es qué podemos hacer para que este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares nos pueda funcionar. Yo tengo unas breves propuestas que han surgido precisamente de la práctica forense. Para empezar, no hemos podido incorporar a los procesos las nuevas tecnologías. Se nos sigue complicando pensar en que en el emplazamiento el actuario le tome foto a la persona con la que entiende la diligencia y al inmueble. Nos sigue costando trabajo entender que en las audiencias puede haber grabaciones. Nos sigue costando mucho trabajo identificar un software que le permita al tribunal que se automatice el trabajo. Por ejemplo, el auto que admite pruebas automáticamente hace los citatorios, gira los oficios digitales a donde los tiene que girar. O sea, queremos seguir pasando a turno el expediente cuando eso lo puede hacer el software, eso lo puede hacer una computadora simplemente bien programada. Entonces, es muy importante que incorporemos las nuevas tecnologías a los procesos. En muchos aspectos del proceso nos pueden ayudar a todos. Por ejemplo, las notificaciones, ¿qué necesidad hay de que alguien se notifique en el juzgado cuando le pueden remitir vía correo electrónico, vía mensaje de WhatsApp, de teléfono celular, que él mismo autorice para eso? Siempre se ha dudado y se piensa que las tecnologías no van a funcionar, que puede haber corrupción. Y bueno, yo les pregunto, ¿y no la hay? Entonces, es más fácil que se corrompa la persona a corromper el sistema, compañeros. El software tiene un seguimiento más puntual que lo que el actuario hace. En algunos se platica, en notificaciones de escritorio. Y esas digitalmente no van a existir. Es más difícil que existan porque dejan una huella digital. Otro punto que sería muy importante es el referente a los diversos tipos de procesos. Si nosotros sabemos un código como el que tenemos en la Ciudad de México, vamos a encontrar más o menos 8 procesos diferentes. ¿Por qué no simplificar a 2? Máximo 3. Un juicio ordinario, que puede ser oral, simplemente sería el ordinario, para todo lo que no sea especial. Antes de 1973 existían los procesos sumarios. Podemos hacer procesos ordinarios y sumarios. ¿Por qué sumarios? Porque acortamos los plazos. No pagas alimentos, ¿para qué te doy 15 días para contestar? No pagaste la renta, ¿para qué te doy 15 días para contestar? No, simplificamos los términos porque sabemos que la litis está plenamente identificada. Si nosotros en este nuevo código ponemos esos 2 procedimientos y un tercero, que serían los procedimientos no contenciosos, podría ser algo maravilloso. No necesitamos pluralidad de procedimientos que solo confunden. Podríamos lograr un mejor código con menos procedimientos. También sería importante poner mucho cuidado en los medios de impugnación. No solo regularlos de una mejor manera, sino limitarlos. ¿Por qué? Porque imagínense esos 10.000 expedientes que tiene el juez, se van a multiplicar en la sala, porque va a haber 3, 5 o 10 apelaciones por cada expediente. Y la mayoría de apelaciones resultan innecesarias, no son fructíferas, se convierten prácticamente en una palabra satanizada que es chicana.
Es decir, se hacen valer con el único fin de retrasar el procedimiento o intentarlo retrasar. Por lo tanto, podríamos asimilar lo que ya pasa en materia procesal civil y mercantil, de que las apelaciones solamente en los casos estrictamente señalados en la ley. Pienso que con estas posibilidades podríamos tener mejores procedimientos, más eficientes, que quiten la carga de trabajo para que el justiciable pueda tener ese acceso a la justicia que tanto anhela. Muchas gracias. Interesantes aportaciones, licenciado Torres. Ahora, aquella frase inmortal del gran jurista italiano Piero Calamandrei, que dijo: óptimo es el abogado de quien el juez, terminada la discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara, ni el nombre, pero recuerda exactamente los argumentos que, salidos de aquella toga, sin nombre, harán triunfar la causa del cliente. Quisiéramos pedirle si nos leyeran la síntesis curricular del licenciado Roberto Cuétara Canala. Sí, por supuesto. El licenciado Roberto Cuétara Canale es coordinador del Comité de Derecho Civil e Inmobiliario de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Es abogado por la Universidad Iberoamericana, tiene una especialidad en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y una en Juicio de Amparo también por la misma institución. Desde 1996 a la fecha es abogado postulante en materias diversas como Derecho Mercantil, Civil y Administrativo. Es autor de diversos artículos publicados en revistas de derecho y ha impartido las cátedras de Teoría General del Proceso y Clínica Procesal Civil en la Universidad Iberoamericana y de Derecho Civil en la Universidad Panamericana. Sin más, licenciado Roberto Cuétara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad estoy muy agradecido con todos ustedes asistentes, con la senadora, con los colegios, por permitirme estar en este lugar y expresar algunas ideas. Mucho se ha hablado en relación al tema de reducir plazos. Desde 1996 hemos estado viendo cómo se han ido reduciendo plazos para lograr que la justicia sea más pronta, más expedita. Sin embargo, poco o nada prácticamente se ha hecho en una situación que es muy dramática, siento yo, para todos los justiciables, y es la ejecución de las sentencias civiles y familiares. El tema de la ejecución de las sentencias es una cuestión que afecta cotidianamente y que mayor molestia causa en la práctica del proceso civil. Lamentablemente, al concluir un proceso civil y obtener una sentencia favorable, en muchas ocasiones aún queda mucho camino por recorrer. Pues hoy en día la ejecución de una sentencia puede ser tan complicada y tardada como obtener el fallo favorable. Incluso diría yo, hoy en día es aún más difícil y complicado en muchos casos lograr la ejecución de la sentencia que lograr la sentencia misma. Las dificultades y trabas en la ejecución de la sentencia repercuten finalmente en que el riesgo en el crédito sea más alto y que por ello se dificulte el acceso de los mexicanos a créditos y bajas tasas de interés. Las trabas y dilaciones en la ejecución de una sentencia representan también inseguridad jurídica y desincentiva la inversión extranjera. Las sentencias constituyen la solución que dan los juzgadores a las controversias, aplicando el derecho para resolver cada caso concreto. Para llegar a una sentencia definitiva fue necesario que se valoraran los argumentos y contraargumentos de las partes involucradas. Es decir, ya se respetaron los derechos humanos de audiencia y debido proceso legal de las partes. Por ello, considero yo, no puede existir indefensión en la ejecución de una sentencia. Considero, pues, que la ejecución de una sentencia necesariamente debe ser considerada como una cuestión de orden público e interés social, y por tal motivo los jueces deben tener las facultades suficientes para lograr la ejecución de la sentencia, pudiendo incluso actuar oficiosamente. En otras materias, como es el juicio de amparo, la justicia administrativa y la justicia penal, se ha considerado que la ejecución de las sentencias es de orden público. No existe ninguna razón para pensar que en materia civil o familiar no sea también de orden público e interés social.
Es indispensable, pues, que se concedan a los jueces facultades para solicitar a cualquier información, a cualquier autoridad, como puede ser la Secretaría de Hacienda, como puede ser el Instituto Nacional Electoral, como puede ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en fin, Registro Público de la Propiedad, información con respecto de bienes o domicilio real de los ejecutados para efectivamente lograr el acceso a la justicia. También, creo yo, se debe de conceder facultades a los jueces para que puedan también requerir información a particulares que tienen grandes bases de datos y que pueden también proporcionar información útil en la ejecución de la sentencia. Me refiero a compañías telefónicas, a bancos, etcétera. En fin, creo que es conveniente eliminar también trabas procesales, como pueden ser excesivas citaciones, notificaciones, derechos a los que se han concedido derechos a los ejecutados, como es señalar bienes en el embargo y no permitir que lo haga directamente el ejecutante. Creo yo que esta es una reflexión que invito a todos que de verdad la tomemos con conciencia, porque creo que mucho todavía se debe de hacer para que la justicia sea efectiva y se dé a cada quien lo que le corresponde y no quede nada más como un simple papel, como una muy bonita sentencia, pero nada real, nada tangible para los justiciables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Yo quisiera recordar al maestro Ernesto Gutiérrez y González, forjador de generaciones de abogados en nuestro país, que reconocía el mérito del trabajo académico en estas palabras: el que se aleja de la universidad muere. Muere por vejez, muere la falta de conocimiento de nuevas generaciones. Con estas palabras yo quisiera pedirte, Mario, que pudiéramos leer la síntesis curricular del licenciado Eric Mena Moreno. Sí, senadora. El licenciado Mena Moreno es subcoordinador de la Comisión de Derecho Civil del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene una especialidad en Derecho Intelectual por el propio Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Es maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales y es candidato a doctor en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Entre otra labor de docencia, ha sido profesor adjunto en la Escuela Libre de Derecho y actualmente es profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y además de ello, es socio de su despacho de abogados, Capín Abogados, especializado en materia constitucional y amparo. Sin más, licenciado Mena Moreno. Muchas gracias. Antes que nada, reconocer esta importante labor de la senadora de la Torre, a quien tuve el gusto de conocer en algún momento en la Asamblea, en el proceso del constituyente y ver su participación. Dos, reconocer la labor de las barras y los colegios de abogados serios de este país por dar la oportunidad de que sus miembros puedan presentar, exponer la necesidad de esta nueva legislación procesal que vamos a tener. Muy ad hoc la frase de la senadora en cuanto a la cita del maestro Gutiérrez y González. En las universidades transitamos de un cambio de la enseñanza del derecho procesal, de una materia de derecho procesal civil y mercantil, hacia una teoría general del proceso. ¿Por qué? Con el fin de darle a los estudiantes las herramientas para que entendieran la sistematización y tuvieran elementos comunes que pudieran utilizar en todos los procesos. Es decir, no únicamente, como lo comentaba mi compañero ponente, enseñarles una pluralidad de procesos que tienen diferencias sistemáticas entre una entidad federativa o inclusive entre un mismo entidad, en un mismo estado, si se trata de un proceso sumario o de un proceso largo normal. ¿A qué voy con esto? Que finalmente, si en las universidades tomamos la labor de sistematizar, de cambiar y de dinamizar la materia procesal, esto permeó también a la práctica y a la materia sustantiva. En este país, hace unos años, decidimos adoptar un sistema de régimen procesal en materia penal para transitar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, siguiendo como modelo la oralidad. Oralidad que nos dimos un periodo de tiempo de 8 años para adoptar, con la correspondiente preparación
tanto de los operadores del derecho como de quienes lo iban a utilizar. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, hemos tenido algunas consecuencias. En la mesa anterior comentaban situaciones positivas, mencionaban también situaciones negativas. ¿Pero a qué voy con esto? Que si hoy en día, en esa materia tan importante como la referente a la libertad personal de los individuos, hemos adoptado por la oralidad, es momento de que, si en materia civil estamos ante la realidad de que ya los códigos de las entidades federativas contemplan una oralidad, también lo tomemos de lleno. Hemos podido ver en el proyecto, en algunos de los proyectos que ya andan circulando, que pareciera un poco a nuestra consideración que se está regulando un poco el juicio ordinario desde el sistema tradicional, no tanto desde este sistema oral hacia el cual estamos tendiendo. ¿Qué buscamos con esto? La senadora, por ejemplo, en el proyecto sí vimos que viene muy involucrado la situación en cuanto a la adopción, en cuanto a en la materia familiar, en que hemos visto que esta situación vivencial permite el que las partes puedan plantear directamente al juzgador sus necesidades y que el juzgador, basado en esta inmediatez, pueda conocer y resolver conforme a derecho. Creo, como primer punto de conclusión de esta participación, el que si vamos a adoptar un sistema en el cual un código va a regir los procedimientos de todas nuestras entidades federativas, porque va a ser un código único y va a regir también a la materia federal, que haya, tomando ese esquema de ejemplo que ya tenemos de haber adoptado un sistema oral para materia penal, adoptarlo en esta materia civil con toda la profundidad de desarrollo que ello implica y sobre todo cubriendo todas las aristas que se puedan presentar en el día a día de la resolución de las controversias que se presenten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy gentil. Compartir con ustedes esta célebre frase que quizá uno de los mejores civilistas que ha dado este país, me refiero al maestro de la Escuela Libre de Derecho, Ramón Sánchez Medal, que decía en su libro de los contratos civiles: tres cosas se necesitan para ganar los pleitos: tener la razón, saberla alegar y que se la quieran dar. Yo le pediría al maestro Mario nos hiciera favor de leernos la síntesis curricular del licenciado Vélez Rodríguez. Sí, senadora, el licenciado Vélez Rodríguez es coordinador de la Comisión de Derecho Civil de la Barra Mexicana de Abogados, es egresado de la licenciatura en Derecho de la UNAM, abogado postulante con experiencia profesional de más de 20 años, desde 2002 es socio del despacho Vélez y Sandoval. Todo el tiempo en el que ha desarrollado su actividad profesional ha sido como especialista en las materias civil, mercantil, familiar y amparo. Ejerce también como mediador privado, certificado con fe pública número 311 del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Finalmente, es socio y abogado certificado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la que es miembro desde el 2001, como ya dijimos, siendo actualmente coordinador de la Comisión de Derecho Civil. Sin más, licenciado Vélez. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes, gracias al Senado, a los colegios por este ejercicio que me parece muy importante, ¿no? Lo malo de hablar al final de una mesa es que de repente algunos temas ya nos quitaron. Lo bueno es que entonces podemos hablar de todo lo demás que queramos. A ver qué tal estos temas. Bueno, hay algunos temas que me parecen bien fundamentales y partiendo de la idea de que hablamos de derechos humanos, tutela judicial efectiva. Muy frecuentemente hay asuntos que llegan a los jueces, a veces muy sencillos, algunos más o menos básicos, algunos muy cotidianos y algunos muy complejos. Y de repente tienen que dictar una admisión cuando recibieron de una demanda con 8 cajas, ¿no? Y tienen correteando el Consejo de la Judicatura diciéndoles dicta el acuerdo y si no tienes una queja. Y el postulante exigiendo lo mismo. Y lo mismo sucede con la contestación de demanda. Tienes un plazo para contestar cuando tienes que analizar documentos que hasta en tiempo real, si no durmieras, tal vez no lo lograrías. Los jueces creo que tienen que tener esa libertad, esa facultad extra. Me parece que no se puede ampliar el plazo para contestar, sin embargo,
debe mantenerse un plazo mínimo, pero en casos excepcionales el juez debería tener la libertad de conceder un plazo mayor y no estar tasado literalmente solo con razones de la distancia. A veces la distancia es más fácil. Llego más fácil de Europa a Ciudad de México de lo que tenga que leer esos documentos, no hay manera, ¿no? Entonces, eso tiene que tener un cambio diferente, es una forma de hacer una tutela judicial efectiva, y aunque efectivamente podrían ejercer controles difusos y tener otras herramientas, qué mejor que tenerlo normado y que no sientan la persecución del tiempo que no abonan absolutamente nada, ¿no? Hay algunos temas bien importantes, y lo decía desde la mesa anterior el licenciado Pérez Cuellar, el tema del emplazamiento, que se vuelve una estrategia si hay una evidencia que significara poder declarar una nulidad, no contestar y alargar procedimientos. Eso significa al juzgado tener 20 paquetes de asuntos o muchísimos más que al final no termina resolviendo. Y sucede con las improcedencias de la vía, cuando muchas veces dicen tiene que ser civil en lugar de mercantil. ¿Y cuál era la diferencia en realidad? Hubo una diferencia sustancial, hubo una indefensión a la otra parte, si se llevó en una vía o en otra. Si no se dolió de eso, creo que no tiene ningún sentido. Hay principios como el de conservación de actuaciones, el principio de economía procesal, que permitirían que esas actuaciones subsistieran a pesar de ser una vía diferente. Eso podría estar regulado perfectamente, eso abonaría mucho, claro, si, como decían al principio, tuviéramos un solo procedimiento y nada más. Nuestras características cambiaran, un ejecutivo tendrá oportunidad de embargar, un hipotecario inscribes demanda, etcétera, etcétera. Bastaría con que tuviéramos uno y ese tipo de nulidades, ese tipo de excepciones irían desapareciendo y permitiría que avanzáramos mucho mejor en nuestros procedimientos, ¿no? Hablaron de la oralidad, y como sé que tengo muy poco tiempo, nada más les voy a dar una opinión personal de por qué creo que funciona muy bien, sobre todo en el tema de las pruebas. Hay pruebas valiosísimas como la confesional que hoy literalmente no sirven de nada, cuando menos en el esquema de posiciones. ¿Qué pasa si hacemos un interrogatorio abierto? Yo lo platico en las charlas de juicios orales, que tendremos que seguir el ejemplo, y lo digo con mucho respeto, de las mujeres. Para mí son las mejores para interrogar, ¿no? Saben dónde, se escucha. ¿Qué pasa saben que la pareja y el marido ya saben dónde estuvo? Nunca va a llegar y nos van a decir, ¿estuviste en el bar con tus amigos? No, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Por dónde anduviste? No, fíjate que anduve por el sur. Qué horror, qué pesado. Y el tráfico estuvo horrible. Híjole, Oye, y de repente, ¿no? Qué raro, porque me dijeron que en el sur llovió y el coche viene seco. Y luego ya, al final, ¿qué es lo que espera? Que confiese que efectivamente me fui con mis amigotes y La prueba confesional tiene inclusive la declaración de parte, una indicación muy clara, que debe de ser un interrogatorio libre y que esté relacionado con los hechos. Aún hay una resistencia muy clara de los jueces a hacer estas preguntas periféricas, que sin estas preguntas periféricas nunca hubiera llegado a confesar. Entonces debería tener esa apertura, ese interrogatorio libre tiene que ser muy claro para el juez de que tiene esa libertad. De otra forma no se lograría el objetivo. Tenemos que con nuestros procedimientos tener que tener una elasticidad basada en el prudente arbitrio del juez, que tiene una gran experiencia, para que tenga una producción mayor. Una confesional bien hecha, creo que hasta la mayoría de las pruebas carecerían de sentido o tendrían menor relevancia, y eso es una oportunidad para que lo aprovechemos. Por el momento sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de iniciar la segunda ronda, yo quiero poner a la consideración, estamos retrasados y a veces el tiempo pues, nos permite fijar posiciones y respetar no solo a dar equidad a todos y igualdad, sino también al propio público. Yo quisiera poner a su consideración, si en esta segunda parte serían 3 minutos, con el objeto de no coartar la idea y la propuesta, liberemos y quitemos ese cartoncito que luego presiona mucho y ya no terminas, pero dejar a consideración de los ponentes, pues dar el tiempo suficiente para que lo expresen, respetando en lo posible el tiempo del siguiente mesa y de los participantes. Si ustedes lo consideran y están de acuerdo, veo sus caras que sí, vamos a pedirle que ya no me los presione porque no terminamos de cerrar las ideas. Yo quisiera puntualizar que este foro nace como fruto del informe de resultados de las mesas de justicia cotidiana convocadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y donde
no solamente estuvo la UNAM y el CIDE, estuvo particularmente las organizaciones de la sociedad civil. Y es muy importante la idea de, a partir de estas conclusiones, haber realizado este foro hoy en el Senado, porque aquí está la sociedad civil, aquí están los abogados postulantes, y me parece que esa era la virtud que buscábamos, la idea que teníamos, y a cabalidad se ha cumplido. No quiero continuar sin reiterarles las gracias, porque permanecen abajo, no se han movido, y eso significa la importancia del tema. Mario, pues ya leímos todas las síntesis curriculares. Ustedes saben de verdad de la importancia del nivel que tenemos de los panelistas. Muchísimas gracias a todos. Licenciado Torres, la segunda ronda. Gracias. Ya me relajé, miren. Ahora sí, porque en la primera intervención el reloj ya me estaba aplastando. Pero bueno, en esta segunda intervención tengo un tema que coincido totalmente con mi predecesor, el maestro Roberto, que es la ejecución de las sentencias. Era uno de los temas que yo quería tratar en este foro por lo siguiente. Es muy cotidiano que nosotros tengamos resoluciones que no se ejecutan por muchas razones. La más triste es porque el juez no quiere ejecutarlas. Y resulta increíble que el juez dictó la sentencia y condenó a alguien y no quiere hacer que se cumpla la sentencia. Pongo algunos ejemplos. Condena la sentencia que pague alimentos, pone monto, a los 2 meses le dicen, juez, no está cumpliendo. Y se van a encontrar 2 tipos de jueces. Uno que dice, dale vista, que es el más normal. Y otro que dice, te apercibo que si no cumples te pongo una multa. Y tú dices, ¿multa? Perdón, hay un monto líquido. Y encontrarían otro más divertido que les va a decir, promovido que sea conforme a derecho. Y tú te preguntas, ¿y eso qué significa? Ah, haz un incidente. ¡Wow! ¿Qué jueces tenemos a veces? La mayoría, pienso yo. Entonces, ese es en la materia familiar, y ya no digamos cuando se trata de entrega de un menor. Entrega al menor, dale vista. Y podemos esperar 1 año, el niño llega a los 18 años más pronto que el juez quiere ejecutar la sentencia. Y estas son las realidades que tenemos. Y de verdad, son preocupantes. Pero podemos pasar a lo patrimonial, que también tiene su encanto. Señor juez, ya está la sentencia de condena, hay cantidad líquida. Ah, pues vamos a requerirle el pago. Le requerimos el pago, pasan 5 días y a partir de ahí nunca lo vuelven a encontrar. Oye, pues vamos a embargar. No, pues es que encuéntralo. Y ya hasta se cambió la cara, ya se cambió de casa. Y mientras no lo encontremos, no vamos a poder embargar. Porque así lo dice la legislación. Y yo propongo entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a cambiar la legislación. Lo decía correctamente el maestro Roberto. Ya te escuché, ya te cumplí tu garantía de audiencia. Ahora se trata de ejecutarte. Es decir, ya no debo tener ninguna consideración a ti porque se dijo la verdad jurídica. Por lo tanto, lo que corresponde, en mi opinión, a lo mejor es muy salvaje lo que propongo, causó ejecutoria de automáticamente el juez gira oficios, Comisión Nacional Bancaria, Registro Público de la Propiedad, Secretaría de Movilidad. Inmediatamente lo que tengas a su nombre por este monto queda grabado. ¿Por qué? Porque si le estamos dando la oportunidad de que se esconda, se va a esconder. Pero si no se la damos, una vez que causa ejecutoria, él va a decir, ok, aquí está, punto. Que van a esconder algunos, que van a esconder sus bienes, claro, pero intentaríamos que cada vez sean los menos. ¿De qué sirvió llevar un proceso que me tardó 1 año, 2 años, si al final no voy a poder ver en mi bolsa aquello a lo que tuve derecho según la propia sentencia? Insisto, eso lo provoca la ley y lo provocan algunos juzgadores. Imagínense entonces la ejecución de una manera diferente. Se publica la sentencia, los medios de impugnación, y una vez que causa ejecutoria, el juez gira estos oficios, señala fecha para el remate una vez que tiene lo que se va a rematar, claro, con el avalúo, con el certificado de libertad de gravámenes, todo eso deberá seguir. Fija una fecha, nos olvidamos de los edictos que siempre han sido un problemón, que porque un día de diferencia, que porque no se publicó en los estrados de la tesorería, puros pretextos, compañeros. Adiós edictos.
página del tribunal, mejor. En la página del tribunal, eso se está rematando, ¿a quién le importa? Punto. Dos posibilidades ya nada más, que llegue un postor y se adjudique, o la mejor, que ya está en la ley desde hace muchos años, 2013, adjudicación directa. ¿A nadie le importa? No, yo me lo quedo, punto. Estamos en ejecución de sentencia, es decir, ya se dijo la verdad jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Torres. Yo quiero aprovechar y compartir con ustedes un tema que me ha preocupado mucho, y parte de la iniciativa hay una iniciativa que presentamos que quiero precisar, no es todo un código. Tiene del código actual que tenemos federal, se retomó, se dio cierta formalidad, pero está dirigida a un tema que tiene que ver con el tema de adopción, y hablaré más adelante. Pero hay otro tema que hemos estado trabajando, licenciado, desde la 61 legislatura, y no pudo salir, quedó en dictamen un sistema de deudores alimentarios, una ley, y hablaba, exponía usted algo muy claro, y yo quiero compartirle, a mí me preocupa mucho cómo buscamos, o sea, a veces son defectos de la ley o de los juzgadores, pero me preocupa mucho cómo hay mecanismos o cómo faltan mecanismos para poderlo decir más preciso, de cómo haces efectivo el derecho de los niños y las niñas a recibir su pensión. Porque hemos confundido como si fuera un derecho de la mamá o del papá, y no es un derecho ni de la señora ni del señor, porque ambos tienen la responsabilidad de garantizar la subsistencia a sus hijos. Y pareciera que es que no me da la pensión, no te la, eso el derecho, y es una parte donde muchas mujeres, porque los hay varones, no tiene que ver con ser hombre o mujer, tiene que ver con la obligación de los padres, los primeros obligados, de garantizar ese derecho de los niños. Y cómo hemos hecho mal uso, que al final de cuentas impacta y pega a los niños en un derecho elemental, la subsistencia. ¿Cómo generamos garantías, mecanismos y herramientas para que los jueces puedan hacer efectivo ese derecho? Ya lo platicaba usted muy bien, evaden, se cambian de nombre, los patrones les ponen menos sueldo, no trabajan, todas estas argucias las conocemos, pero también sabemos que compran televisores de 30,000 pesos, que compran coches, que en otros estados y otras entidades tienen bienes y propiedades, y no podemos garantizar lo fundamental que tiene que ver con interés superior de la niñez, y que eso significa que un derecho de un niño está por encima de cualquier otro derecho. Y es un tema que seguramente seguiremos platicando, y yo lo plantearé, porque además de esto tendremos unos foros estatales y tendremos conversatorios para hacer análisis profundos de temas sustanciales que tienen que ver con elementos como esto: cómo garantizamos el derecho de las niñas y los niños a la subsistencia. Si en Argentina, que no tengan el pasaporte o la licencia de manejar, o si aquí buscamos un sistema de deudores alimentarios que le dé herramientas, si tenemos que cotejar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene una base de datos impresionante, que sí puede ver los movimientos, y una serie de elementos que seguramente ustedes que operan el derecho y que conocen este tema podrán aportar a los legisladores para poder construir un sistema garante de los derechos de las niñas y los niños. No quise dejar la oportunidad de plantear una preocupación que me ha acompañado por hace años y que lo he estado posponiendo, y tenemos ideas, pero no logramos aterrizar. Hemos trabajado Código de Comercio, hemos buscado la manera como la Secretaría de Hacienda nos pueda cotejar, no es su facultad, cómo creamos, pero la verdad creo que lo que nos hace falta es escucharles a ustedes, porque en este país no pagar una pensión alimenticia tiene que ser una vergüenza pública, y en esos todos tenemos que sumar en estos esfuerzos. Toca la participación al licenciado Cuétara Canala. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Quiero abundar a lo mejor en el mismo tema, con una vertiente distinta, y es con respecto a la necesidad de que los jueces tengan las herramientas suficientes para hacer cumplir sus determinaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto que un juez
por ahí estaban mencionando, le da una tímida multa o impone una tímida multa a una persona que pues tiene una deuda multimillonaria, ¿no? Yo creo que los jueces de verdad tienen que tener herramientas necesarias para que la conducta contumaz de las partes sea verdaderamente puesta en orden y que todas las partes, tanto litigantes como los justiciables, actuemos con responsabilidad y con total seriedad ante el Ministerio de la Justicia, ante esa institución tan importante que es impartir justicia, y no tratar de estar burlando la autoridad judicial con pretextos y demás cuestiones. Creo que es muy importante que los jueces de verdad tengan esas herramientas y las usen. Arrestos, que efectivamente se dé vista de inmediato al Ministerio Público cuando hay una conducta contumaz reiterada, y que efectivamente se sancione a las personas que no están cumpliendo con las determinaciones de un juez. Cambiando radicalmente el tema, quisiera hablar un poco también sobre la necesidad de que en este nuevo código se tome en cuenta la tecnología que existe ya. Hoy en día las relaciones humanas se transitan mucho a través de mensajería de datos, a través de las aplicaciones de los teléfonos celulares. Ahí es en donde verdaderamente están las conversaciones, es en donde está la comunicación entre las personas. Es de verdad muy importante que se tome en consideración todas estas cuestiones para que estas pruebas que van quedando de la conducta de las partes sean verdaderamente valoradas por el juez. Hace unos momentos se hablaba de las reglas ontológicas de la prueba. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. ¿Qué será lo ordinario en este tipo de conversaciones? Pregunto yo, en este tipo de aplicaciones tecnológicas. Que sean falsificados los chats, que sean falsificadas las conversaciones, o que si se presenta el teléfono como tal ante un juez y lo pueda leer y lo pueda imprimir él mismo, lo pueda valorar, y que sea la parte que pretende que se desconozca la veracidad de esa prueba quien aporte elementos y trate de impugnar la veracidad de las pruebas. En fin, creo que tenemos que apuntar hacia un código en el que se consideren todos estos avances tecnológicos para que todas estas rastros que vienen de la tecnología, del uso de la tecnología, sean valoradas por los jueces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante su participación. Ahora quisiera señalar, comentar con ustedes que esta iniciativa que he presentado y que hemos sintetizado el procedimiento de adopción en 3 etapas con la finalidad de simplificar dicho procedimiento: demanda, alegatos y sentencia. Bajo dicho esquema, un procedimiento de adopción deberá ser resuelto en un plazo máximo de 6 meses. Aquí se exponía pues ya con anterioridad la necesidad de sintetizar los procedimientos y tiene que ver con una gran preocupación que me ha acompañado. Les comparto que yo promoví, y fue iniciativa única, el interés superior de la niñez en la Constitución, en el cuarto constitucional. Y a raíz de eso me he ido involucrando y me he dado cuenta cómo el tema de adopciones sigue siendo un tormento. Un tormento porque muchos niños y niñas han perdido la oportunidad de tener una familia. Lo ideal para un niño, una niña, un adolescente es estar con su familia. A falta de sus padres, pues la siguiente opción es conservar su familia más cercana. Si no hubiera un familiar, bueno, pues no nos queda la opción, la siguiente sería tratar de buscar una familia, porque el último lugar donde un niño, niña, adolescente debe estar es en las instituciones. Y conozco las más bonitas. En Durango, mi estado, tenemos, la verdad, un centro para niños y niñas extraordinario, con un modelo de avanzada. Sin embargo,
nunca va a sustituir a la familia, porque el último lugar donde deben quedar las niñas y los niños y los adolescentes es en las instituciones. Por muy perfectas que sean, nunca van a sustituir a la familia. Yo le cedo el uso de la palabra al licenciado Mena Moreno. Muchas gracias, senadora. El primer punto de mi intervención fue sobre la oralidad como presupuesto fundamental de este nuevo código. El segundo va en cuanto a dos aspectos: la concordancia y la transversalidad de la reforma. La concordancia en cuanto a que los procedimientos que tutele este nuevo código deben de ser acordes con lo que ya tenemos hoy en día. El caso concreto, el Código de Comercio. Tenemos ya un Código de Comercio que tutela el juicio oral mercantil, y hace poco en esta más alta magistratura del país se discutió una reforma para posponer la entrada en vigor del juicio ejecutivo oral mercantil, porque no estábamos listos para ello. La reforma inclusive establece que en 3 años, en 2020, todos los juicios van a tener que ser orales. Bueno, pues entonces a lo que voy con esto es que debe haber esa concordancia entre lo que ya tenemos en el Código de Comercio con lo que se plantee en este nuevo código. El segundo punto de esta intervención es la transversalidad. ¿A qué me refiero con esto? El que el regular o reglamentar una nueva legislación procesal va de la mano con otras materias, va de la mano con otros aspectos relacionados con la impartición de justicia, como viene la iniciativa, que es establecer disposiciones sobre los tribunales, sobre los mecanismos en cómo van a llevar a cabo estas labores, pero también en cuanto a los derechos sustantivos. Si bien muchos de los derechos al código lo van a aplicar directamente las entidades federativas conforme a su sistema, a su normatividad local de derecho sustantivo, sí va a tener que haber una manera de tocar algunos puntos que puedan influenciar. Un ejemplo concreto que pongo es tocando el tema que está planteando la senadora, el tema de la adopción. Es increíble que en este país no existan, por ejemplo, también derechos para los padres adoptivos. Un ejemplo concreto es un padre que siguió un proceso de adopción a través de la iniciativa privada, por ejemplo, puede tener algunos derechos en cuanto a paternidad o maternidad, cómo va a convivir con su hijo, pero esos derechos no están contemplados, por ejemplo, para los trabajadores del Estado. Entonces, ahí hay puntos de transversalidad que hay que también tomar en cuenta, ¿no? Que si en ciertas materias procesales vamos a incidir, también esos derechos tenemos que ver la manera, claro, respetando las facultades propias de las entidades, el que también puedan incidir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que vamos avanzando de veras en la construcción de temas que son de la vida cotidiana para las personas. Y lo que usted ha comentado, licenciado, tiene que ver con algo que estamos obligados a partir de la reforma de junio de 2011, que es la armonización normativa, y que tiene que ser bajo una perspectiva de transversalidad, perspectiva de derechos, perspectiva de género, pero también bajo la perspectiva de interés superior de la niñez. Y hay muchos temas que tienen que ver de familia, pero que también tienen que ver con los derechos de las niñas y las niñas, que deberán garantizarse. Me parece extraordinaria su intervención, muchísimas gracias. Y bueno, yo quisiera cederle el uso de la palabra al licenciado Vélez Rodríguez. Gracias, senador. Quisiera aprovechar esta intervención, como no hay manera de que podamos, cuando menos en este momento, revisar cada artículo, que sería algo delicioso y ser sustanciosos, ser exhaustivos, quiero hacer esta reflexión. Los mexicanos somos muy dados a ponerle apodos a todo. Y hasta las normas le ponemos, ¿no? Que la ley Mordaza, que la ley A mí me encantaría que un código como este se pudiera llamar la ley Fondo sobre Reforma. Tenemos una reforma constitucional que hace perfectamente esa precisión, ya lo hemos sabido desde antes, pero ya está en la Constitución, ya más arriba no se puede, ya está. ¿Por qué no cada vez que revisemos uno de estos artículos, valoramos si en realidad este artículo está tendiendo a favorecer el fondo, que es encontrar la verdad y resolver con la mayor precisión un asunto por encima de la forma, ¿no? Está relacionado con un principio de proporcionalidad también.
lástima que se fue una magistrada, ella tocaba un tema precisamente de ese punto, decía, no puedo entender que de repente una demanda porque le faltó una copia, la prevención te diga, si no me exhibes esta copia simple que te falta, te desecho. ¿Y qué significaría? Probablemente la prescripción de la acción no es proporcional por la falta de una copia, ¿no? No tendría que ser así, sería más fácil, probablemente se sacarán a costa del, o tendrás una multa, no sé, pero que tenga que ser proporcional, ¿no? No podemos seguir con normas, aunque el magistrado hacía mucho énfasis, sí, la formalidad es importante, sí, sin duda, porque es una manera que nos va a dar certeza de nuestro procedimiento, es un camino que genera una certeza que hace sano y saber dónde estamos parados y qué tenemos que hacer, porque el procedimiento judicial hoy tiene que ser un poco más democrático. Creo que los jueces tienen una carga importante y una responsabilidad enorme, sí, sin duda, pero también los postulantes, honestamente, ¿no? Hay que reconocer que ellos se han capacitado muchísimo más que nosotros en oralidad, esa es la realidad, se le han pasado creo que 2 años, cuando menos, los jueces, siendo muy amables, guiando a los postulantes, cosas tan simples, su señoría, le pido copia siempre de la ley de video, el juez tiene la elegancia de no decirle, abogado, no se expiden copias simples de la ley de video, ok, se autoriza y se expiden copias certificadas, algo tan simple, tienen la gentileza de no decirte no al lugar, porque están más preparados que nosotros. ¿Qué estamos haciendo los postulantes? Tenemos que hacer muchísimo más, ¿no? Pero creo que esta norma tiene que tener ese enfoque, tiene que ser un poco más democrática, tenemos que asumir también los postulantes la carga que nos corresponde, desde el tema ético hasta el tema, bueno, lo explicaba perfectamente el magistrado, también la técnica es ética. Entonces creo que tendríamos que avanzar y pensar en la construcción de este nuevo código desde el fondo sobre la forma y también sea proporcional, y tal vez nos vayamos acercando un poquito más al ideal de código que desearíamos para que nos rija, cuando al menos en estos temas, en el interior de la República. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, entramos a la tercera ronda y bueno, ya entraríamos directo con el licenciado Alejandro Torres Estrada. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, quiero ser muy breve por lo siguiente. En primer lugar, estos foros son verdaderamente importantes porque esta inquietud de unificar el Código Nacional de Procesos Civiles es muy vieja. Era insoportable tener 33 códigos procesales en la República, pero hay que adicionarle también los estados que tienen códigos procesales en materia familiar. Eso complica a cualquier jurista para ejercer en diversas entidades federativas. Tenemos la nobleza de la Ley Federal del Trabajo, del Código de Comercio, que nos permite litigar en toda la República. Siempre fue un anhelo en materia procesal civil y familiar, por lo tanto mi primera conclusión es aplaudir esta iniciativa. Es algo que los procesalistas hemos pedido siempre. No se trata del fondo, no es lo sustantivo, es lo procesal, es la herramienta. Las costumbres pueden ser en derecho sustantivo y habría que respetarlas, pero el derecho procesal no. Las costumbres procesales de la dádiva, por ejemplo, no pueden estar en el código, por si existieran, pero creo que sí es importante aplaudir mucho esta iniciativa. Y la segunda conclusión que yo haría es: estos foros deben nutrirse y debemos tener como sociedad más participación en estas iniciativas de ley. No podemos opinar si no somos expertos. Los que conocen los procesos son los que están todos los días ahí, son los jueces, los magistrados, los actuarios, los abogados postulantes. Sí necesitamos de la doctrina, pero solamente como un eje inicial rector. Todo lo demás debe participarse a través de la gente que conoce de la aplicación diaria y constante. No podemos poner la idea doctrinal en la ley nada más porque nos gustó y le importamos y pensamos que porque funciona en Suiza, en México va a funcionar. Necesitamos participar los operadores y efectivamente si pudiéramos revisar artículo por artículo y opinar todos los sectores académicos, postulantes, jueces, magistrados y sociedad civil, siempre tendríamos mejores leyes. Por eso aquí agradezco a la senadora Yolanda la invitación a todo el foro, no solamente a los que estamos aquí enfrente. Todos podemos nutrir las leyes, necesitamos solo las oportunidades que nos brinda el legislativo como esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad es un honor que nos haya acompañado, licenciado.
Cedo el uso de la voz al licenciado Roberto Cuétara Canala. Muchas gracias. Mi única reflexión final sería agradecer de verdad al Senado de la República la apertura para escuchar de nosotros los humildes trabajadores de la ley, los que estamos en la trinchera todos los días, padeciendo en algunos casos negligencias, en otros casos provocándolas también. Es importante de verdad hacer una reflexión todos para lograr un código que busque una efectiva justicia para todos. Yo soy un convencido de que nuestro país se solucionarían muchísimos problemas a través de la aplicación de la ley y de una aplicación de la ley por parte de los jueces en sentencias que sean efectivamente ejecutadas. Entonces, esa sería mi última reflexión y agradezco a todos ustedes su atención. Para cerrar su participación, tiene el uso de la palabra el licenciado Eric Mena Moreno. Muchas gracias, senadora. El primer punto de mi intervención fue el presupuesto de la oralidad como principio eje de esta reforma. El segundo, que esta reforma debe de ir de la mano de la concordancia y de la transversalidad de la misma. El tercero y último que quiero tocar es el de la ejecución. Y la ejecución me refiero a que, aquí ya lo dijeron ustedes, tienen técnicamente un mes para sacar esta reforma, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? El que estos principios de parlamento abierto que rigen hoy en día a las magistraturas, al Senado, a los parlamentos, a los poderes legislativos como el nuestro, deben de permear. La idea es, consideramos que hay un tiempo, sí, pero si ustedes creen que lo que les queremos pedir los litigantes, los abogados, quienes estamos en el foro, es que esta reforma sea la reforma que necesitamos. Ya lo dijeron hace rato, las leyes procesales son perfectibles, pero si el tiempo apremia y el tiempo consideran que a lo mejor no nos pudiera dar para tener el código o para seguir teniendo estos ejercicios dinámicos como el del día de hoy, pues quizás hacer el ejercicio que hizo este Senado hace unas semanas, y lo comentaba en mi intervención anterior, que sacó una iniciativa para reformar el tiempo de entrada en vigor del juicio ejecutivo oral mercantil. Sé que aquí no es sencillo, porque aquí el tiempo para expedir este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares viene por mandato constitucional, pero insistimos, lo que les pedimos es un trabajo ad hoc y real para las necesidades de este país. Si en este mes, este tiempo breve no pudiera ser, preferiríamos los abogados, los litigantes, el que se pudieran reformar para darse un poco más de tiempo y tener la legislación que va a regir a nuestros procedimientos en el país. Muchas gracias. No nos dé tanto tiempo, de por sí de que es difícil los acuerdos, aunque yo estoy convencida que este tema no va a estar contaminado por el tema político electoral. Y eso es algo que los ciudadanos nos tienen que exigir. Y esto es a título personal. A mí me duele cómo tenemos tantos asuntos por sacar y que es la falta de voluntad poderlo hacer. Y los asuntos ustedes lo saben, son los magistrados administrativos, son los magistrados anticorrupción, son los fiscales, y créanme que hay extraordinarios perfiles, ya están, pero son la falta de acuerdos. Es un tema también que tenemos que modificar. Yo le diría, no nos dé tanto tiempo, de por sí que no nos ponemos de acuerdo, por desgracia, pero soy fervente creyente que podemos hacerlo porque hay voluntad, porque la mayoría, porque en todos los colores hay gente que de verdad le pone ganas y empeño. No todo es la política, lo verdadero es lo que le sirve a la gente. Tengo fe en ello. Y para cerrar con broche de oro, yo quisiera pedirle al licenciado Carlos Vélez Rodríguez, pues, su participación, y con ella decirles a todos ustedes, una flor escasa en el jardín de la vida es la gratitud.
Por ello quiero agradecerles a todos su presencia, especialmente a nuestros panelistas. Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias, senador. Yo quisiera terminar con una reflexión personal, en el sentido de que lo que les platicaba hace un momento, que tiene que ser un poco más democrático para que funcione, ¿no? Somos tan creativos los mexicanos que somos tan hábiles para destruir instituciones maravillosas, ¿no? Nos encanta, siempre le encontramos alguna fallita y lo aprovechamos de una forma inadecuada, ¿no? Yo les decía, y lo platicaba ayer con unos jueces, en algunas charlas, cuando tengo la oportunidad de academia con jóvenes, al final lo que yo les digo es, imaginemos chicos, 20 y tantos años, 20 reunidos, y les digo, imagínense que yo soy vidente, y yo en este momento les estoy diciendo que uno de entre ustedes 20 va a ser ministro de la Corte, y va a ser el favorito de todos. No me contesten, pero muy probablemente piensan en 1, 2, máximo 3 de ustedes, ¿no? Y si yo les digo que entre ustedes 20 va a haber un abogado que va a ser brutalmente corrupto, casi es probable que elijan el mismo, casi es probable. Entonces, desde ese momento, y lo digo para los que tenemos oportunidad de academia, estamos marcando nuestro perfil profesional y no nos damos cuenta y nadie nos lo dice, porque da lo mismo volarse la clase porque tenemos más ganas de irnos al bar, y da lo mismo copiarlo y pedir en Facebook que nos manden una tarea, y la realidad es que se nos olvida que cada momento, cada acto que hacemos en el ejercicio de nuestra profesión nos va marcando y va definiendo no solo a la persona en sí, sino los que están alrededor de esa persona. Lo hacemos desde nuestros despachos, ¿no? Cuando, y lo puedo decir, te decían, si tú vas a pagar un oficio y tienes que sacar el billete, lo digo con honestidad, así sucedía. Hoy creo que ha cambiado muchísimo, pero todavía nos falta. Y entonces yo creo que tenemos que partir de que de nada nos sirve, y lo dijeron hace rato, un procedimiento que creamos ideal, bien estructurado, analizado, constitucional, derechos humanos, procesalistas, todo mono, si al final de todos modos vamos a seguir haciendo todo lo posible por pervertirlo. Creo que tenemos una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Los que estamos aquí, no tengo duda, estamos interesados. Hay que extender nuestros actos para que se extienda allá afuera y después regresemos muy probablemente al prestigio que todos deseamos de nuestra profesión, y en el que decían, ser abogado es licenciado, hasta brillaban los ojos, ¿no? Hoy es licenciado, no hay necesidad. Creo que podemos hacer un ajuste y todos estos momentos, todos estos ejercicios nos pueden ayudar para que eso suceda. Muchas gracias a todos. ¿Nos ayudan con una foto del recuerdo?